Hola a todos los estudiantes y las estudiantes de la Comisión B4. Acá vamos a grabar de nuevo una clase fallida que tuvimos sobre democracia delegativa de un video anterior que se subió mal y que encima no andaba el audio, así que acaba la segunda versión de esta clase. Eh, bueno, lo que voy a hacer es mostrarle un PowerPoint en el cual vamos a ir desarrollando un poco las principales ideas, conceptos, nociones que establece Guillermo O'Donnell, que es un politólogo argentino, fallecido hace unos años, que es como el padre, digamos, de la ciencia política argentina, eh, sobre democracia delegativa. Yo voy a ir desarrollando, voy a compartir con ustedes el PowerPoint y bueno. Vamos a empezar desde el principio. Guillermo O'Donnell dice que la democracia delegativa es un nuevo animal. ¿Qué quiere decir con esto? Es que estaríamos frente a un nuevo tipo de democracia. La democracia, como ustedes saben, algo hemos visto en el texto de Sartori, la democracia tiene distintas adjetivaciones. Podemos hablar de democracia política, democracia social, democracia económica, y cada cual tiene una referencia empírica y significa una cuestión diferente, significa algo diferente. En este caso, la democracia delegativa no sería meramente, como se cree, una distorsión de la democracia representativa, una versión poco desarrollada o una versión tergiversada de lo que es la democracia representativa, sino que es un nuevo animal, es un nuevo tipo de democracia. Voy a compartir con ustedes, lo voy a amplificar. Dice que Guillermo O'Donnell que hay una necesidad de una tipología de democracia y que los tipos de democracia se pueden conjugar en función de dos causas o dos factores centrales. Uno son los factores históricos de largo plazo, es decir, bueno, las distintas tendencias, cruces, pliegues históricos que van desarrollando una determinada sociedad, una cultura, etcétera, sus estructuras institucionales y demás. Y otro, los distintos problemas económicos heredados. Es decir, que la democracia delegativa no sería meramente una derivación o una emergencia propio de los regímenes autoritarios precedentes. Tiene una conformación, una configuración en sus causas, en sus motivaciones, en la explicación que podemos dar de ella, que se remiten a otro tipo de factores. Los argumentos dice que las teorías y las tipologías de la democracia tienen como referente empírico a la democracia representativa, es decir, esto un poco que decía recién, se consideran a distintos tipos de democracia como una especie de formas tergiversadas, distorsionadas, que no han alcanzado una determinada pauta, un determinado nivel que estaría dado por la democracia representativa. En este caso estaríamos, como dije, frente a un nuevo animal. Las nuevas democracias, el estudio de O'Donnell fue realizado en los primeros años de la década del 90 y tiene como telón de fondo, como contexto histórico, la emergencia de nuevos regímenes, de nuevas formas del ejercicio de la autoridad política en América Latina. Estas experiencias se estaban dando tanto en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Chile no tanto, pero en Argentina, en Brasil, en Perú, en Ecuador, se están dando estas nuevas formas de ejercicio del poder político que en sí mismas son poliarquías, dice O'Donnell. ¿Qué significa esto? Son poliarquías en la medida en que son gobiernos que cumplen con condiciones mínimas para poder ser consideradas democracias. Es decir, son gobiernos los cuales asumen a partir de elecciones regulares, competitivas, frecuentes, en las cuales garantizan determinadas libertades civiles básicas, como la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de los movimientos políticos. Es decir, no son regímenes autoritarios bajo ningún aspecto, son democracias de otro tipo. No son tampoco, mirándolos de la otra fase, democracias representativas, sino que O'Donnell utiliza esta categoría que inventa que se llama democracia delegativa. Esta democracia delegativa supone una interacción entre lo que son condiciones sociohistóricas heredadas, que estas condiciones sociohistóricas refuerzan determinados tipos de prácticas y determinadas formas de ejercitar la autoridad política. Recordemos acá, a un punto, recordemos de que las experiencias
de las democracias, de las transiciones de democracias en América Latina, en la década del 80, en la década del 90, tienen como telón de fondo grandes crisis económicas que se producen sobre todo en América Latina, que tienen su impacto a fines de los años 70, principios de los años 80, sobre todo la crisis de México de principios de los años 80, la crisis económica en Argentina, que tiene que se produce en el año 81, y así sucesivamente la podemos encontrar en la mayoría de los países de la región, lo cual lleva a una conceptualización de la década del 80 como una especie de la década perdida. ¿Por qué? Porque no hay niveles de crecimiento, no hay niveles, los índices, los índices respecto del crecimiento del PBI per cápita, del PBI general en estos países, es casi idéntico el PBI al comienzo de la década que al final. Por eso se lo llama se lo llama década perdida. Todas estas experiencias democráticas heredaron determinadas condiciones que estuvieron dadas a partir de en términos globales, a partir de la experiencia de la crisis del petróleo que se desarrolló en el año 73, y en términos regionales, esta crisis en el orden global empieza a impactar, a tener sus versiones en América Latina a partir, como dije, de fines de los años 70, principios de los años 80. O'Donnell dice que es necesaria una segunda transición. La primera transición a la que hace referencia es la transición entre los regímenes autoritarios, es decir, entre las dictaduras y las democracias, estas democracias poliárquicas, estas democracias mínimas. La segunda transición implica pasar de estos gobiernos que son producto de elecciones, es decir, son gobiernos democráticamente electos, hacia regímenes democráticos institucionalizados y consolidados. Cuando estamos frente a un régimen político consolidado o institucionalizado, estamos frente a eso cuando se produce la consolidación de determinados nexos, nudos institucionales, pliegues institucionales, por los cuales atraviesa la decisión política. Es decir, el proceso de la decisión política es un resultado, un producto de este procesamiento a través de las instituciones. Ya Maquiavelo, casi 500 años antes, decía que las instituciones son como una especie de diques, en los cuales se procesa el conflicto. El conflicto inherente al orden social encuentra en las instituciones una especie de estructura la cual permite traducir, la cual permite traducir lo que es la conflictividad inherente al orden social y traducirla en una decisión política unitaria que garantiza el orden. ¿Cuál es el requisito del éxito para tener un régimen político consolidado? Bueno, el requisito del éxito es que los agentes principales, que son los líderes políticos, tienen que tener como interés superior y compartido el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es decir, es dejar de lado, de algún modo, los intereses de corto plazo, los intereses que son más inmediatos, más cortoplacistas, que tienen que ver exclusivamente con actitudes, si bien racionales, como diría otro autor, no de gran racionalidad respecto del orden político en su conjunto, para poder dar lugar a una mirada de mediano plazo en donde lo que se produzca es una consolidación institucional. Las democracias delegativas, dice O'Donnell, no fueron esas experiencias de democracias delegativas de Argentina, de Perú con Fujimori, de Argentina de Menem, del Brasil de Collor de Mello, etcétera, no generaron procesos de consolidación o de consolidación institucional, procesos que se pueden decir virtuosos respecto a las instituciones, ni tampoco tuvieron la capacidad de producir un mejoramiento respecto de las condiciones sociales y económicas. Recordamos que en la década del 90, si uno lo compara con principios de la década del 80, las condiciones que habían establecido estas democracias, bueno, no solamente no habían mejorado las condiciones generales de bienestar, sino que en gran parte de ellos se habían reducido, estaban deterioradas las condiciones sociales y las condiciones de bienestar general. Las instituciones, O'Donnell las define como pautas regularizadas de interacción, conocidas, practicadas y regularmente aceptadas, aunque no necesariamente normativamente, por agentes sociales que mantienen la expectativa de seguir actuando conforme a reglas y normas formales e informales que siguen estas pautas. ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Cuáles son los puntos centrales, los elementos destacados respecto a esta definición? Lo que nos está queriendo decir es de que, primero, que las instituciones pueden ser reglas formales o informales. Es decir, pueden ser reglas las cuales están institucionalizadas a partir de actos administrativos del Estado, son decisiones, o sea, que son producto de cuerpos normativos, de leyes, de regulaciones, etcétera, o productos de acuerdos políticos amplios, o pueden ser instituciones que se encuentran en el orden de lo social y que no necesariamente encuentran un marco de formalización.
instituciones del orden social que estructuran las pautas de comportamiento y que garantizan resultados, hay muchísimas, digo, muchísimas. Las instituciones democráticas son un subtipo de las instituciones políticas y en gran parte de los regímenes constitucionales, de estos órdenes constitucionales de poliarquía que tienen de los regímenes democráticos poliárquicos, están garantizadas. O sea, ¿cuáles son estas instituciones democráticas que forman parte de los órdenes constitucionales? Bueno, los tribunales, el régimen electoral, la consolidación de los partidos políticos, los derechos individuales, etcétera. Todo esto forma parte, son instituciones propias de la democracia que forman parte del acervo institucional, de la base constitucional del orden político democrático. Un sistema institucional operativo dice que las instituciones incorporan, toda institución siempre tiene una fase de incorporación y de exclusión. Doy un ejemplo. Una institución como por ejemplo el Parlamento supone que los integrantes son elegidos a partir de determinadas reglas formales que establecen quiénes pueden presentarse, bajo qué requisitos, por ejemplo, ser candidatos a través de un partido político, reunir determinada cantidad de avales, ser electo a través de determinada X cantidad de votos y demás, que son establecidos para establecer quiénes se incorporan a las instituciones y quiénes quedan por fuera del orden de ser representantes políticos. Eso supone, toda institución supone una inclusión y una exclusión. Otro ejemplo, las comisiones paritarias que organizan, por ejemplo, las negociaciones salariales o las negociaciones de las condiciones laborales todos los años entre patrones y empleados, entre patrones y trabajadores. También establecen quiénes son los que participan y quiénes son los que no participan. Para participar uno necesita acreditar determinadas exigencias, como ser, por ejemplo, ser representante de un sindicato, de una rama única de actividad. En ese caso uno se sentará a negociar con los patrones, las organizaciones empresarias, las organizaciones corporativas empresarias de esa misma rama de la actividad y negociar las pautas salariales, etcétera, que corresponden a ese año. Las instituciones establecen probabilidad de distribución de resultados. Las instituciones lo que dan es cierta seguridad respecto de la repetición de los resultados. Es decir, cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, las comisiones paritarias sabemos que todos los años los actores se sientan y establecen un marco de negociación que prevé determinados límites, ¿no? En donde al negociar las partes ya más o menos van prefigurando lo que son sus estrategias a la hora de sentarse y cuáles pueden ser los posibles resultados a obtener como marco definitivo de lo que es esa negociación. Las instituciones tienden a agregar y estabilizar la agregación de los niveles de acción y organización de los agentes que interactúan con ellas. Es decir, las instituciones prevén un marco de agregación de intereses. Por ejemplo, en las comisiones paritarias no se presentan a negociación colectiva todos los trabajadores del sector. Lo que se presentan son los representantes. Eso supone de que hay una voluntad la cual se unifica y se agrega para poder negociar con la contraparte. Las instituciones indican pautas de representación, lo mismo que decía anteriormente, cuando uno es representante institucional, representante de un determinado sector, una determinada organización, está ejerciendo una representación con respecto a su base. Las instituciones estabilizan a los agentes representantes y sus expectativas. Los representantes y los agentes se van a esperar una gama estrecha de comportamiento por parte de los actores. Los agentes prevén que desviarse es más contraproducente para sus intereses. Entonces las instituciones fuertes tienen equilibrio, nadie quiere cambiarla. ¿Qué significa esto? Vuelvo al mismo ejemplo. Digo, si voy a una negociación paritaria, yo sé que determinados niveles de exigencia, los cuales se permiten, y entre exigir más y mantener el marco institucional a partir del cual encontramos intereses, la satisfacción de intereses de las contrapartes, preferimos reducir nuestras pretensiones para poder continuar manteniendo ese marco institucional en donde ambas partes obtienen determinados tipos de beneficios y organizan su actuar en un periodo determinado. Alargan los horizontes de tiempo de los actores, por supuesto. Digo, no se trata de acciones las cuales individuales, atomizadas, sino que cuando uno está regido por un comportamiento institucional, uno sabe que hay determinado marco de acciones las cuales están encuadradas en el orden positivo, en el orden legal positivo. La democracia consolidada institucionalizada, cuando estamos frente a una democracia consolidada o institucionalizada, como dice Donen, cuando las instituciones democráticas logran un alcance y un vigor razonables, es decir, cuando los actores aceptan, en este caso podríamos traerlo a Weber a colación y pensar que los actores aceptan una determinada
forma de ejercicio institucionalizado, una repetición de una acción social, logra una gran densidad de interrelaciones múltiples y estabilizadas, es decir, permanece a lo largo del tiempo, los actores se rigen por ese marco institucional para poder resolver sus conflictos. En definitiva, cuando se vuelven nudos decisorios del proceso político global. Las instituciones proveen un nivel crucial de mediación entre factores estructurales, es decir, entre condiciones estructurales, como pueden ser una condición estructural, por ejemplo, el orden económico imperante en un determinado país, el orden capitalista. Bueno, eso es un marco estructural. Los individuos, los actores, los trabajadores, los empresarios y los agrupamientos por medio de los cuales la sociedad organiza sus intereses e identidades, las organizaciones de trabajadores, empresarios y demás. Digo, establece una mediación entre ese orden más global, más estructural, y el nivel individual. En ese nivel meso se consolidan las instituciones. La democracia no institucionalizada. Aquí entramos más de lleno en la versión, la explicación, el desarrollo de lo que O'Donnell hace respecto a la democracia delegativa. Se caracteriza la democracia no institucionalizada por poco alcance, por la debilidad institucional, porque la baja densidad de sus instituciones políticas. El lugar de estas instituciones es ocupado por otras prácticas que son no formalizadas, como el clientelismo, el patrimonialismo, la corrupción. Es decir, cuando no tengo una pauta regularizada de acción establecida para poder resolver determinados tipos de conflictos, derechos o lo que sea, digo, lo que se establecen son caminos informales, que a veces los estructuran los mismos agentes políticos, digo, versiones informales a partir de los cuales se satisfacen esos derechos o se resuelven esos conflictos, pero a partir de formas informalizadas, en donde una de las partes normalmente ocupa un lugar de subalternidad mayor, digamos. Como por ejemplo los casos de clientelismo. Bueno, el clientelismo supone un intercambio entre partes, pero donde una de las partes tiene un nivel, un conjunto de poderes respecto de la otra que, bueno, a la otra lo pone en una situación de mucho más precariedad. La democracia delegativa, quien gana las elecciones en la democracia delegativa, estos son los rasgos característicos de la democracia delegativa, quien gana las elecciones está autorizado a gobernar como crea conveniente, es decir, no sigue determinados estándares respecto de las promesas de campaña. El presidente es considerado como una especie de encarnación de la nación, hay como una especie de... esto no significa bajo ningún aspecto de que es un poder absolutamente discrecional, pero sí se considera a sí mismo como una especie de mandato histórico, que establece este presidente, este liderazgo, establece una relación no mediada institucionalmente respecto de las masas, respecto de su propio movimiento político. Las medidas de gobierno, en este caso, pueden coincidir o no coincidir con lo que prometió en campaña. Lo que importa es que esta especie de líder salvador, donde hay una concepción relativamente, en términos importantes, mesiánica, del ejercicio de la autoridad, este líder pueda resolver los problemas fundamentales, aunque no se ajuste a lo que fue el programa que mantuvo durante las elecciones. Su base política debe ser un movimiento. La accountability, cuando hablamos de accountability estamos hablando de la rendición de cuentas por parte del líder a su propia base electoral, o la rendición de cuentas a su base electoral, no, perdón, la rendición de cuentas que hace la ciudadanía o la rendición de cuentas que hace en las mismas estructuras institucionales del Estado. Estas rendiciones de cuentas son vistas más como un impedimento, como un límite, como un obstáculo en el ejercicio de esta especie de poder salvador que tiene el liderazgo y en donde viene a solucionar los grandes problemas de la nación, y no como un marco institucionalizado para la producción de decisiones de mayor calidad. La democracia delegativa es más democrática en general. ¿Por qué? Porque tiende a una movilización y a un nivel de participación popular muy alto. Normalmente está acoplada a lo que es grandes movilizaciones callejeras, a la ocupación de espacios públicos y a procesos deliberativos muy importantes, pero es menos liberal porque tiende a garantizar en menor medida, menos liberal y republicana, porque tiende a respetar en menor medida lo que son los límites institucionales y porque tiende a tener menos consideración respecto de las libertades de las minorías y los derechos de las minorías. Es frecuentemente mayoritaria, tiene un rasgo mayoritario muy importante, es decir, las mayorías, está esta concepción respecto de que la voluntad de las mayorías es la voluntad del pueblo, casi como una totalidad. Con frecuencia recurre al balotaje, más que balotaje yo diría a un orden plebiscitario, es decir, estas elecciones sucesivas del líder, las decisiones sucesivas que va adoptando,
son sometidas frecuentemente a lo que son decisiones, a refrendarse por la voluntad general a través de plebiscitos. Y ese plebiscito le vuelve a otorgar legitimidad a estas decisiones del liderazgo, a estas decisiones del líder. Establece una relación entre dos polos, fundamentalmente entre el poder ejecutivo, que es un polo individual, ahí está ubicado el líder, y un polo más organicista, es decir, más colectivista, que tiene que ver o el movimiento o con la nación. Combina organicismo y tecnocracia, es decir, combina esta idea de la nación como una totalidad, con una idea de la adquisición o la prevalencia de determinados conocimientos técnicos a la hora del ejercicio del Estado. Esto sobre todo se puede ver en algunas experiencias latinoamericanas de lo que se llaman los neopopulismos, digamos, a partir de la década del siglo XXI, bueno, en donde hay una combinación muy fuerte, esto de liderazgos fuertes, muy inmediatos, no mediados por lo institucional, y al mismo tiempo una caracterización muy técnica, muy tecnocrática de lo que es la gestión estatal. En la democracia delegativa, los partidos, como dije al principio, los partidos, los tribunales, existe libertad de prensa. Digo, no se produce un cercenamiento de estas libertades civiles básicas, por eso se mantiene dentro de la esfera de lo que podríamos entender como una poliarquía, que garantiza condiciones mínimas para poder ser entendida como una democracia. Las diferencias entre la democracia delegativa y la democracia representativa. En la democracia delegativa, la contability vertical, la rendición de cuentas vertical. ¿Qué es la rendición de cuentas vertical? Fundamentalmente en una democracia, bueno, las elecciones, a partir de las cuales los ciudadanos refrendan un rumbo del gobierno, del elenco gubernamental, o cambian de rumbo y eligen a otra opción. Digo, la contability vertical, las elecciones, presente en las democracias deliberativas, pero al mismo tiempo no está presente lo que se llama la contability horizontal. ¿Qué es la contabilidad horizontal? La rendición de cuentas con las otras estructuras institucionales. Llámese Parlamento, por ejemplo, en la Constitución Argentina, que prevé la rendición de cuentas mensual del jefe de gabinete ante el Parlamento, la rendición de cuentas a través de los informes pedidos por el Parlamento al Ejecutivo, la rendición de cuentas que implica la Auditoría General de la Nación, la rendición de cuentas del buen funcionamiento de la Sindicatura General de la Nación, la rendición de cuentas de tener constituido una Defensoría del Pueblo para que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos en caso de atropellos por parte del Estado o de violaciones a sus derechos individuales por parte del Estado. Todas esas estructuras horizontales de rendición de cuentas en las democracias delegativas están limitadas, están deterioradas, están prácticamente anuladas. En la democracia representativa, por el contrario, hay accountability horizontal, hay accountability vertical, el representante es responsable de sus acciones ante la ciudadanía, ante quien representa, la accountability es vertical y horizontal, opera mediante instituciones, y el proceso decisorio es más lento, a diferencia de la delegativa, porque el proceso decisorio se basa en determinados pasos institucionales los cuales no se vulneran. En cambio, en la democracia delegativa, al tener mayor debilidad institucional, las decisiones son más rápidas porque normalmente se sortean determinados pasos institucionales previstos. La democracia representativa siempre se delega para el ejercicio de la autoridad, es decir, en la democracia representativa también hay una delegación, pero esta delegación es institucionalizada y el ejercicio de la autoridad política está institucionalizado. En la delegativa niega la accountability horizontal y la interrelación de la representación democrática. Es decir, es una relación en donde no hay una rendición de cuentas permanente del líder, no hay una rendición del líder de sus decisiones sobre la ciudadanía o sobre la nación, sino lo que hay fundamentalmente es una refrendación de decisiones ya adoptadas a través de instrumentos plebiscitarios. ¿Cuáles son los aspectos estáticos, digamos, de la democracia, de la ADD? La democracia delegativa expresa y ejecuta una manera de concebir y ejercer el poder político. Es democrática porque tiene legitimidad de origen, o sea, es democrático, esto tiene que quedar claro. Tiene legitimidad de origen porque en realidad los líderes los líderes de la democracia delegativa son elegidos por elecciones libres y competitivas, frecuentes, periódicas. Están garantizadas las libertades políticas básicas. Digo, es menos liberal y menos republicana por lo que dije anteriormente, porque tiende a transgredir, a romper, a vulnerar determinados límites institucionales. Es fuertemente mayoritaria porque se basa en esta especie de concepción de
de construcción permanente, digamos, de apelación permanente a la nación por parte del líder, rechaza el control institucional, supone la adopción de instituciones escasamente mediatizadas por la adopción de decisiones, perdón, ahí está mal, escasamente mediatizada por las instituciones. El presidente es concebido como la voz de la nación, como aquel que está dotado de algún tipo de imperativo histórico, de mandato histórico a realizar. Es movimentista, lo que supone de que implica una movilización, bueno, en muchos sentidos permanente o frecuente, de lo que son las bases del movimiento político que sostiene al liderazgo, y a veces sostiene distintas ideologías. Es decir, la democracia delegativa no necesariamente es una expresión de una ideología, como decirse un movimiento político de derecha o un movimiento político de izquierda, sino que puede adoptar distintas orientaciones ideológicas. Puede ser una democracia delegativa de orientación conservadora, puede ser una democracia delegativa de orientación progresista. Esto está muy claro en las experiencias latinoamericanas de los últimos 25 o 30 años, por ejemplo, en la década del 90, lo que pueden ser entendidas las democracias delegativas tuvieron una clara concepción del ideario neoliberal, o sea, podríamos decir de un ideario más conservador, más de derecha, y durante la década del 2000 las experiencias delegativas, otros las denominan las experiencias neopopulistas, tuvieron una orientación más de izquierda, más progresista, más redistributivas, de mayor presencia estatal y demás. El origen de las experiencias delegativas es, como dijimos, estas pueden ser una emergencia de crisis, de grandes crisis sociales, producto de condiciones socioeconómicas muy deterioradas, como puede haber sido en la década del 90, a principios de la década del 90, emerge luego de una gran crisis social y económica que se produjo en el año 88-89, digo, con la hiperinflación, o de un proceso directamente de guerra intestina, de guerra civil. También deriva de razones históricas y estructurales, como pueden ser grandes movimientos populistas. Los movimientos populistas son movimientos que surgen sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y que son movimientos policlasistas, es decir, que están compuestos por elementos, tienen componentes de origen obrero, como tienen componentes de origen burgués, digo, de distintas clases sociales, y tienen como ideario fundamental un ideario nacionalista y descolonizador en el marco de la descolonización post de la Segunda Guerra, del proceso de descolonización que se abre luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Esos son movimientos policlasistas que se producen sobre todo en la periferia del mundo, se producen en África, se producen en América Latina, se producen en Asia. Bueno, esta es un poco el PowerPoint de la democracia delegativa. A ver si le puedo... En los próximos días les voy a mandar un mail, les voy a mandar un correo en donde les voy a informar a aquellos que quieran rendir. Les cuento que estamos revisando la universidad, la facultad, en realidad está revisando esta primera propuesta que teníamos de tener exámenes presenciales y no presenciales. En principio parecería que no va a haber exámenes presenciales y que todos los exámenes van a ser virtuales, así que yo esto se lo voy a estar informando en los próximos días. Y además les voy a mandar un correo en donde les esté diciendo el día que nos vamos a hacer un Zoom. Supongo que va a ser este viernes a la tarde, para poder hacer una especie de clase de consulta respecto a las dudas que ustedes tengan sobre la materia. Bueno, les mando un gran saludo y espero que estén estudiando mucho para el examen.